Hola, ¿cómo están? En esta serie de videos vamos a empezar a hablar acerca de ácidos y bases y vamos a ir entendiendo cómo funcionan estas sustancias llamadas ácidos y bases desde distintas perspectivas. Vamos a analizar sus características, sus propiedades químicas, vamos a ver las teorías que las explican y también vamos a ver también cómo hacemos algunos cálculos con este tipo de sustancias. Por lo tanto, los temas que vamos a ir tratando en estas clases tienen que ver primero con conocer qué son las sustancias ácidas y básicas. Después vamos a hablar un poquito de esas teorías, vamos a hablar del tema del pH y vamos a hablar también acerca de la fuerza de ácidos y bases. Pero primero veamos un poco de qué se tratan estas sustancias ácidas y bases. Entonces vamos a hablar de las sustancias ácidas y básicas. Lo que estamos viendo acá es una serie de sustancias, algunas que son la gran mayoría son de uso cotidiano y las tenemos dispuestas ahí sobre una escala de colores que tiene números que van desde el 0 hasta el 14. ¿Ya? Y tenemos en un extremo sustancias ácidas y en el otro extremo sustancias alcalinas o también llamadas bases. Alcalino y bases se utilizan como sinónimos. Y al medio tenemos sustancias neutras. ¿Okay? Bueno, esta escala de colores que ustedes ven que va desde el 0 hasta el 14 es lo que se conoce como la escala de pH, que nos permite en el fondo tener un grado numérico para poder medir cuando una sustancia es ácida o básica. Entonces ustedes pueden ver bien en esta imagen que todas aquellas sustancias que tienen un pH que sea menor que 7 son sustancias que son ácidas. Todas las sustancias que tienen un pH mayor que 7 son sustancias alcalinas o básicas y las sustancias que tienen un pH exactamente igual a 7 son sustancias neutras. ¿Ya? Los colores que ven ahí en la escala efectivamente son colores que son reales porque existen papeles, ¿ya? Que al entrar en contacto con estas sustancias cambian de color. Se llaman indicadores de pH. Entonces, por lo tanto, uno con un papelito puede en el fondo ponerlo en contacto con una sustancia, el papel va a tomar un color y ese color uno lo compara con esta escala de colores y vas a tener una medida y vas a poder saber si esta sustancia es ácida o básica y lo vas a poder ver de una manera más o menos aproximada. Ya vamos a entender cómo funciona más en detalle el indicador de pH y por qué tiene esos números del 0 al 14 y cómo se explican esos números y por qué en el fondo las podemos clasificar de esa manera. Pero para entender acá un poco lo que queremos ver, tenemos acá sustancias comunes, ¿no es cierto? Entonces vemos acá, por ejemplo, una batería, el ácido estomacal, ¿verdad? El jugo de un limón, ¿verdad? Por ejemplo, una bebida gaseosa, el café, la leche, son todos ejemplos de sustancias ácidas. Entonces, algo tienen esas sustancias que las hacen en el fondo tener como esto en común entre ellas que se les llame ácido. Alguna propiedad química tienen que tener. La sangre, la clara de un huevo, una solución de amoníaco, el jabón, ¿no es cierto?, que se utiliza todos los días, el cloro, son ejemplos de sustancias básicas. Entonces van a tener algunas propiedades y vamos a tener que ir descubriendo en el fondo esas propiedades, en el fondo qué es lo que hace químicamente que estas sustancias puedan ser ácidos o bases. Las sustancias ácidas tienen ciertas propiedades, entonces para que avancemos un poco en conocerlas y entender de qué se tratan los ácidos. Bueno, los ácidos son sustancias que son conductores de la electricidad, se caracteriza porque tienen un sabor agrio, corroen los metales, reaccionan con compuestos orgánicos como por ejemplo un compuesto que se llama tornasol azul, que cuando entra en contacto con un ácido se vuelve a un color rojo. ¿Ya? Ese es como un ejemplo, otro ejemplo de indicador digamos, de acidez para algunos compuestos. Reaccionan con ciertos metales y cuando reaccionan liberan gas hidrógeno y reaccionan con las sustancias que se llaman bases neutralizándose, que es un tipo de reacción especial también que vamos a ver en esta serie de clases. Por otra parte, las bases son sustancias que también conducen la electricidad, sin embargo tienen un sabor amargo, son jabonosas al tacto, también cambian indicadores de color, como por ejemplo el color tornasol rojo lo cambian a color azul. También reaccionan con otro compuesto que se llama fenolftaleína, donde se colorea fucsia en presencia de las bases, y también reaccionan con los ácidos produciendo esta reacción de neutralización. Bien, con eso hemos visto en el fondo una definición inicial y hemos presentado qué son las sustancias ácidas y las sustancias básicas y algunas de sus propiedades generales. Lo que vamos a ir haciendo es profundizando, tratando de explicar químicamente qué es lo que ocurre con los ácidos de las bases
para que tengan esas propiedades químicas que acabamos de ver. Nos vemos en otra clase.